De acuerdo. En esta sesión vamos a empezar a revisar todo lo que está relacionado ya con la constitución legal de la empresa, más puntual y específicamente. Entonces vamos a revisar algunos puntos que son muy importantes para que podamos, más allá de identificar y lejos de poder hablar solamente de la base teórica, hablar específicamente del caso de lo que se hace en este país y más específicamente en este estado para que podamos tener como los pasos más puntuales y específicos de lo que necesitamos realizar con la intención de que podamos hacer la constitución de una empresa de manera más puntual y específica. Entonces, vamos a revisar los puntos que tenemos en las diapositivas para que lo tengamos clarísimo. Y bueno, la constitución de una empresa va a ser un conjunto de trámites que se van a realizar legalmente y que van a darle formalidad a la creación de la misma. Ya revisamos en la sesión anterior que tenemos diferentes tipos de organizaciones sociales y que algo muy importante que necesitamos considerar para que podamos hablar de esta formalidad es que tengamos este reconocimiento por parte de la autoridad. Entonces, los trámites que tendríamos que realizar para que podamos tener este reconocimiento y este reconocimiento a su vez nos permita tener esta formalidad como empresa es lo que vamos a puntualizar. Y bueno, todos estos trámites nos van a permitir poder separar el patrimonio con el que se cuenta a nivel personal y a nivel empresarial, para que esto nos permita gozar de responsabilidades limitadas al aporte por parte de cada miembro y que no tengamos estas mezclas que de repente pudieran llegar a poder ser abusadas por cualquiera de las dos partes, ya sea por la autoridad o por aquellos que están constituyendo legalmente esta empresa. Bueno, ¿dónde es que tenemos que identificar y de dónde está saliendo esta información que necesitamos? A través del sitio oficial del Gobierno Nacional y en donde se nos señalan algunos requisitos para la apertura de las empresas en México. Y vamos a ver cuáles son esos puntos específicos. El primero va a ser recibir autorización por parte de la Secretaría de Economía para usar el nombre. Para esto, la Secretaría tiene que comprobar que no hay otro negocio con el mismo nombre y si lo que queremos es hacer este trámite en línea, necesitamos tener la e-firma. Ok, como punto 2, ¿saben qué? Es que creo que no les hice grande la presentación. A ver, un segundo, para que la pueda hacer grande. Ay, a ver, me voy a adelantar tantito después de lo que ya revisamos. Ok. El segundo punto tendría que ser la elaboración del acta constitutiva de la empresa con la ayuda de un notario. Este documento va a establecer aspectos legales generales y particulares de la empresa, como pueden ser el objeto social, el capital social, normas de funcionamiento, entre otras cosas. Y deben firmarlo todos los socios. Aquí es importante mencionar que cuando hablamos de personas morales, tiene que existir esta figura de representante legal que a final de cuentas, aunque estemos hablando de una entidad o una figura de persona moral, a pesar de que se esté constituyendo, considerando que fuera el caso por un grupo de personas, siempre tiene que haber una representación, vamos a decirlo así, física de identidad. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya estemos desglosando más puntual y específicamente cómo se elaboran estas actas constitutivas. El tercer punto es hacer aviso del uso de la denominación. El funcionario que haya llevado a cabo la constitución de esta sociedad la tiene que dar a conocer a la Secretaría de Economía. Por eso es importante que esto se realice con un notario, porque los notarios, además de dar como esta fe y legalidad de estos procesos en los que ellos están haciendo una validación, también otra cosa importante que hacen es informar a las autoridades correspondientes y o competentes los trámites que se están realizando. Y bueno, la información de estas personas que se están asociando para crear la nueva empresa y el nombre que se va a usar para que otras personas no lo utilicen. Esa es una parte importante que va a efectuar o que va a realizar precisamente la notaría. El punto 4, inscribirse en el registro público de comercio. Esta institución a cargo de la Secretaría de Economía se va a encargar de vigilar y proteger a las empresas. Es necesario
que en este trámite se paguen los derechos de inscripción y el precio, evidentemente, va a variar dependiendo de cada estado. Eso era lo que les comentaba, que es importante tenerlo en cuenta. No es el costo y los trámites ya internos de la Secretaría de Economía no son los mismos en todos los estados, como algunos otros trámites que seguramente ya han tenido la oportunidad de realizar y que le pertenecen a la administración estatal. Ok. En un segundo le paso. Ay. Ok. El quinto sería inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. En este caso, pues el trámite se hace ante la Secretaría de Administración, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de las plataformas del SAT. Este trámite se realiza precisamente ante el Servicio de Administración Tributaria y va a identificar a la empresa como persona moral. Es importante también comentar que si somos personas físicas, también se pueden realizar estos trámites y no es necesaria el acta constitutiva. En lugar de que se presenten las actas constitutivas, lo que tenemos que mostrarle a la autoridad es todos aquellos documentos que nos están dando identidad como personas físicas, pero esto no nos limita de la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, sin importar si somos personas físicas o morales, tenemos que hacer este punto 5 obligatoriamente. Si fuéramos físicas, el que nos vamos a ahorrar es el del acta constitutiva, que estará suplido por otros trámites que seguramente ya hicimos con anticipación porque son de identidad, como son el acta de nacimiento, el CURP, etcétera, etcétera, etcétera. El punto 6 es el registro ante el Seguro Social. Aunque al inicio los únicos trabajadores de la empresa van a ser los socios fundadores, es necesario realizar este registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para informar sobre los trámites de contratación de personal que se van a hacer de manera posterior cuando ya hayamos concluido estos procesos de registro de inicio y que ellos hacen esto con la intención precisamente de que no se queden estos trámites en el limbo y que estemos contratando personal fuera de los lineamientos que marca la ley. Entonces, de manera anticipada, se pide que ya se haya realizado este trámite ante el IMSS para que ya tengamos nuestro registro patronal, ¿de acuerdo? Y el no hacer este trámite puede ocasionarle muchas multas a la institución, a la organización, en este caso a la empresa, que es lo que estamos constituyendo, y por eso buscan tener como esta garantía de alguna forma cuando estamos haciendo el trámite de esta formalidad. El 7 va a ser darse de alta en todos los demás organismos que se requieran. Todas aquellas instituciones adicionales ante las que se tengan que dar de alta en función de los tipos de actividad que vamos a realizar. Puede ser el municipio, puede ser el estado, puede ser la Secretaría de Salud, puede ser la Secretaría del Medio Ambiente, puede ser Conagua, o sea, hay muchas otras instituciones que dependiendo de las actividades que vamos a realizar, pues se tienen que dar de alta o registrar. Por ejemplo, si nosotros vamos a llevar a cabo actividades comerciales, necesitamos, y evidentemente que vamos a estar en un local físico abiertos al público, necesitamos que el municipio nos dé esta autorización a través de una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, es importante que vayamos considerando todas estas cosas que tenemos que cubrir cuando estamos haciendo este trámite de alta. Muy bien. Abrir una empresa en México lleva consigo procesos muy bien estructurados y cada vez son más simples y ágiles. Ya muchos de ellos también se pueden hacer en línea, no necesariamente todos se tienen que hacer físicos, pero hay algunos que sí obligatoriamente nos siguen pidiendo que se realicen de manera física, sobre todo para la entrega de documentación original u oficial. Entonces, si vamos a hacer un tema de emprendimiento unipersonal, es decir, físico, encontramos algunas opciones disponibles en alguna guía que se llama Emprender individualmente o en sociedad. Y si estamos haciendo un emprendimiento en compañía de otras personas, tenemos que considerar 7 tipos de sociedades mercantiles. Si estamos haciendo un emprendimiento desde la perspectiva individual,
el gobierno de México precisamente nos permite poder tener acceso a esta guía de emprender individual o en sociedad que se encuentra en la página del gobierno de México. Se las voy a poner al final para que puedan tener el link y puedan hacer todas estas revisiones. Toda esta información es pública porque se trata precisamente de trámites que tenemos que hacer frente a la autoridad y que son de acceso para todas las personas. Entonces, toda la información que van a ver ahorita en la presentación es extraída precisamente de esta página con la intención de que ahorita la puedan tener bien identificada y que no tengamos sesgos en las líneas. Pero si ustedes quieren entrar a revisar, en la página también nos van a dar algunas opciones y nos va a permitir ver algunos enlaces que nos va a dar la oportunidad de ver otras cosas que ya son de más particularidad. Aquí lo vamos a ver de manera muy general para que tengan una idea como más periférica de todo lo que se tiene que realizar. Y bueno, hay 7 tipos de sociedades mercantiles que están reconocidas por la autoridad mexicana y son precisamente estas 7 que están viendo aquí. La primera es la sociedad por acciones simplificada, la segunda es la sociedad anónima, que es la que seguramente pues es la más común y es la que seguramente más identifican. La tercera es la sociedad en comandita por acciones, la cuarta, la sociedad en comandita simple, la quinta es la sociedad cooperativa, la sexta es la sociedad en nombre colectivo y la séptima es la sociedad de responsabilidad limitada, que esa también es una de las que más se utilizan. Bueno, vamos a empezar a revisar una por una los tipos de sociedades. Las que más identificamos son la 2 y la 7, las SA y las SRL, que son las que comúnmente se utilizan por los permisos que brinda la autoridad para realizar actividades, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar por la sociedad la sociedad por acciones simplificadas. Bueno, esta se va a constituir por una o más personas físicas a través de medios electrónicos y se realiza, es un trámite que dura más o menos 24 horas. Una vez rebasados los ingresos permitidos para esta sociedad, cifra que se va actualizando de manera anual, y esto tendríamos que revisarlo en el momento en el que vayamos a hacer los trámites para poder identificar cuál va a ser el tope de los ingresos que se van a permitir, es decir, la cantidad de dinero que vamos a ingresar. Dense cuenta que no estamos hablando de utilidades, estamos hablando de ingresos, es decir, de la cantidad que estamos percibiendo de manera bruta y que no ha pasado por ningún tratamiento ni fiscal ni de costos de operación, es decir, tampoco administrativo. Y bueno, se deberá transformar a otro tipo de sociedad mercantil si estamos superando los volúmenes de venta que estamos teniendo en estas expectativas para poder darles cumplimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera limitación que tiene este tipo de sociedad y por la que como existe un tope en los volúmenes de venta, vamos a decirlo así, es decir, en la cantidad de ingresos que vamos a tener, si nos pasamos, vamos a tener un problema grande porque estaríamos fuera de los lineamientos de lo que nos está permitiendo la autoridad si nos constituimos como una sociedad por acciones simplificadas. Ok, ahora, para hacer esta constitución, esta va a ser la única sociedad mercantil en México que se constituye de la siguiente forma. Rápido, hasta en 24 horas, de forma gratuita, todas son gratuitas, por medios electrónicos y sin intervención de notario o corredor público. O sea, como pueden darse cuenta, este tipo de sociedad o este tipo de constituciones son muy fáciles de conseguir y precisamente como los trámites y los requisitos que piden no son tan puestas en revisión, ponen este tope o nos ponen este límite en el que hablamos de los ingresos. ¿Qué tipo de capital social necesitamos? Bueno, puede ser a partir de 1 peso y con eso ya nos estamos constituyendo. El tipo de administración que se requiere, bueno, necesitamos constituir una administración único en lugar de un consejo de administración. Lo que les comentaba, este administrador único va a ser básicamente un representante legal que va a ser la persona que está asumiendo las responsabilidades y que tiene cierta figura jurídica. Los accionistas que van a estar alrededor de este tipo de constitución pueden tomar acuerdos a través de medios electrónicos y no
piden de manera puntual y específica que se lleven a cabo reuniones en las que haya ciertas características específicas. Entonces, si se generan evidencias simples, no habrá ningún problema con el tema de los acuerdos. La responsabilidad de los accionistas pues va a estar limitada hasta el monto de las aportaciones representadas en acciones, porque recordemos que tenemos un tope de ingresos y no se requiere fondo de reserva para hacer este tipo de constitución. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se están adquiriendo a través de una sociedad por acciones simplificada? Bueno, la primera es que tenemos que difundir en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles, uno, los contratos que se celebren entre el accionista único y la sociedad, es decir, los accionistas. Dos, el aviso cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social. Tres, la convocatoria de asamblea de accionistas. Cuatro, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad. Y cinco, el aviso sobre las inscripciones que se realicen en el libro de registro de acciones del aumento o disminución del capital social variable. Todas las acciones, perdón, deberán pagarse en un plazo establecido por los accionistas o bien dentro del primer año de su constitución, porque no olvidemos que no dejan de ser accionistas. Entonces hay cierta responsabilidad por parte de este administrador único, en el que por eso se tienen que establecer estos contratos muy puntuales y específicos. Se tiene que llevar un libro de registro de las acciones de la sociedad y en caso de ser necesario, es decir, si llegamos al punto en el que estamos excediendo los ingresos que nos está permitiendo este tipo de sociedad, entonces tenemos que transformarlo en otro tipo de sociedad mercantil una vez que estemos rebasando estos ingresos para que en el momento de hacer las actualizaciones anuales no tengamos problemas ni inconsistencias. Y esto se tiene que estar verificando de manera continua porque recordemos que estos topes se van a ir actualizando. Entonces, puede ser que estemos iniciando un siguiente año fiscal en el que tengamos un monto distinto con el que nos constituimos por primera vez. Y si estamos proyectando que van a ser rebasados, entonces tendríamos que anticipar y considerar la posibilidad de estar hablando de transformarnos a otro tipo de sociedad mercantil. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que se piden para que podamos hacer este trámite? Uno, todos los accionistas deben contar con e-firma. Este es un trámite que se hace ante el SAT. Y si no se cuenta con ellos, aquí aparecen las ligas para que puedan entrar a hacer. Ahora, también es importante que les diga, los trámites de e-firma, si no tenemos un registro, si no estamos ya en el Registro Federal de Contribuyentes con ciertas características para el SAT, entonces esos trámites sí obligatoriamente se hacen físicos, que es el caso de la mayoría de las personas que no han estado registradas bajo algún régimen que no sea sueldos y salarios del SAT, ¿de acuerdo? Que alguno de los accionistas debe contar con la autorización de la denominación de la sociedad y solicitar la denominación en el módulo único de autorizaciones de la Secretaría de Economía, como ya lo revisamos. ¿Cuáles son las prohibiciones? Uno, los ingresos anuales permitidos para este tipo de sociedades se van a actualizar cada año, por lo que en caso de que se estén rebasando, ya no vamos a poder continuar con este tipo de constitución y vamos a tener que hacer esta transformación en otro tipo de sociedad mercantil. Esto, la autoridad lo repite y lo repite y lo repite porque el hecho de no hacer caso a este tipo de alineaciones generan multas muy costosas, pero además también que nos cancelen sellos para facturar, que el SAT haga congelamiento de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es algo que sí puede causar no solo problemas operativos, sino problemas financieros ante el tema tributario. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado y siempre estar muy pendientes de los topes que nos están marcando bajo estas constituciones específicas y con los ingresos anuales que estamos teniendo. ¿Qué sucede? Puede ser que yo ya estoy constituido así y sí rebase
el ingreso anual. En el momento en el que estoy rebasando, la autoridad me permite, antes de generarme cargos administrativos y multas y todo este tipo de cosas, hacer esta transformación de sociedad mercantil para evitar esta situación, porque pues no vemos el futuro y puede haber ciertos momentos, ciertas cosas que estén generando que se rebasen estos ingresos anuales permitidos sin que nosotros hayamos tenido control efectivo sobre esto. En el momento en el que nosotros, de buena fe, avisamos a la autoridad y generamos el trámite que pertinentemente ellos nos están solicitando que hagamos, pues no habrá ningún problema. Pero no podemos dejar pasar más de 3 meses para hacer este tipo de trámites. Entre antes los hagamos, menos observados estaremos, sobre todo por el SAT, que es por donde nos van a tratar de limitar nuestras acciones mercantiles o comerciales. Bueno, en ningún caso los accionistas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil. Si su participación es como accionistas mayoritarios o como administradores, que en este caso es el administrador único. Esto significa que no podemos tener un accionista o un administrador único que tenga acciones mayoritarias en otras sociedades mercantiles. Esto con la intención de que precisamente el Servicio de Administración Tributaria pueda hacer estos ejercicios en temas fiscales, porque evidentemente esto es lo que le interesa a la autoridad, que estén subdivididas para que no a través de estas sumas se puedan generar derechos que vayan como restringiendo los ingresos y no se sumen en una sola persona física, porque entonces estaríamos hablando de que no estamos dándole cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales, es decir, al pago de nuestros impuestos en función de la acumulación de nuestros ingresos, ya sea de manera física, nunca de manera moral, porque precisamente esto es lo que está tratando de limitar, que no existan las mismas personas en muchas como figuras de accionistas o administradores para que se subdividan estos rangos de ingreso y no se pueda hacer por parte del SAT esta suma, que es algo que sí se hacía hace ya muchos años como algunos métodos de evasión fiscal y que evidentemente pues está prohibido por parte de la autoridad. Ok, ¿cuáles son los pasos previos a realizar este tipo de constitución? Uno, hay que verificar que la persona que está haciendo esta constitución o alguno de los socios cuenta con la autorización para el uso de la denominación social, lo que ya habíamos dicho, que ya pasamos por un trámite de autorización ante la Secretaría de Economía en el que nos están haciendo la identificación del nombre de la empresa y ellos ya revisaron que no esté duplicado, que está toda esta parte. Entonces, necesitamos que alguien realice este trámite. No necesariamente tiene que ser el administrador único en este caso, pero sí que alguno de los socios mayoritarios o el administrador tenga esta autorización para el uso de la denominación social. Y si no es así, se puede hacer a través del módulo único de autorizaciones con las e-firmas de las personas físicas que están queriendo realizar este trámite y se realiza una solicitud de autorización para el uso de denominaciones o razones sociales, que es la DORS, y que precisamente era de lo que platicábamos en uno de los puntos que nos van a permitir generar estas constituciones. Una vez que ya entramos, si no la tenemos, tenemos que hacer una selección para una DORS, después tenemos que ingresar a esa parte y tenemos que indicar que deseamos solicitar esta autorización para las denominaciones de razones sociales y hacer esta verificación en la MUA para ver si existe o no una denominación autorizada que sea igual a la que yo quiero usar. Es decir, si yo me quiero llamar el Patito Feliz y en la MUA veo que ya hay un Patito Feliz, pues entonces no me lo van a permitir. Hay que hacer una previa verificación. Después se va a verificar la disponibilidad, la ausencia de prohibiciones y las condiciones para el uso en función de lo que nosotros le estemos presentando a la autoridad, como esta solicitud de autorización para el uso de denominaciones de razones sociales. Se tienen que llenar los campos solicitados ahí en la MUA, que están relacionados con el régimen jurídico de la sociedad, el fedatario público y
ambos cuentan con la opción de tenerlo por definir. Es decir, si todavía nos estamos encontrando en un trámite notarial, pero por una situación de la notaría, pero ya existen estos inicios de procesos notariales porque pues tal vez llevan más tiempo y así, y queremos estar haciendo esto a la par, se puede y nos da la opción de que se puedan ir actualizando o definiendo, más que actualizando, que se puedan definir porque nos encontramos en otro proceso, ¿de acuerdo? Porque hay que hacer muchas altas ante muchas autoridades y de muchas, y solicitar diferentes autorizaciones. Después de esto hay que esperar la resolución por parte de la Secretaría de Economía y lo que más o menos tarda unos 2 días hábiles para que entonces podamos tener esta DORS y con esta DORS poder realizar este proceso de constitución ante el módulo único de autorizaciones, con las firmas de la persona física que se va a responsabilizar. No hay un tema de responsabilidad puntual, pero va a ser la persona que va a tener los derechos muy puntual y específicamente de las denominaciones de las razones sociales. Esto es bien importante que nosotros lo valoremos y tomemos la decisión adecuada de quién es la persona idónea para realizarlo. Por eso generalmente lo hace el socio mayoritario, que se podría identificar como el dueño de la empresa, y que generalmente es el administrador único, sobre todo en las figuras que se constituyen generalmente en este país. Se busca que existe esa uniformidad, pero por un tema cultural, pues no es por un tema de lo que me está pidiendo la autoridad, sino que si yo voy a invertir, voy a poner mi capital, a pesar de que tenga socios minoritarios o tal vez algún otro accionista mayoritario, pero la empresa es mía. Y es bien importante que esa persona sea la que realice este trámite, porque si lo hace otro socio y a él le autorizan a través de todo este proceso de las DORS esta denominación de razón social y de repente él quiere dejar de participar en la sociedad, entonces se va con la denominación de la razón social y ya no podemos seguir usando ese nombre. Entonces hay que hacer otro trámite o hacer alguna negociación en la que se pueda revisar con la Secretaría de Economía un traspaso. Esto generalmente no se permite y cuando se intenta realizar este tipo de trámites, pues son en una línea, no quiero decir judicial, porque son temas administrativos, pero que sí se presentan ante un juez. Entonces, esto nos lleva tiempo, muchísimo tiempo, porque los juicios están diseñados por alguna extraña razón con esta parte en la que tenemos que hacer diferentes tipos de acuerdos y presentaciones y puede resultar contraproducente porque el hecho de no poder usar la denominación de la razón social nos va a pegar nuevamente en el tema fiscal porque seguramente no podremos facturar al no tener los derechos y las autorizaciones, más que la autorización, los derechos de poder utilizarla si ya no se encuentra el accionista que realizó puntualmente este movimiento. Bueno, y ya que se hizo todo esto y esperamos los 2 días y la resolución es favorable, entonces ya tenemos una autorización para el uso de la DORS. Y ahora sí, el siguiente paso es ingresar al sistema electrónico de constitución de sociedades por acciones simplificadas. 1, hay que permitir que el sistema verifique la disponibilidad de la denominación social. Esto previamente ya se realizó, entonces es nada más permitir que el sistema lo realice, pero en teoría, y si lo acabamos de hacer de manera inmediata, pues esto va a ser algo pues rapidito. Después se tienen que firmar los términos y condiciones, se va a seleccionar la denominación social que estamos eligiendo en este momento, que es la simplificada, en el cuadro de diálogo que va a salir en el sistema. Después hay que indicar quiénes van a ser los accionistas, hay que indicar el domicilio de la sociedad y este domicilio tiene que ser el mismo domicilio fiscal con el que nos dimos de alta ante el SAT. Tienen que ser en los mismos domicilios. En los momentos en los que empezamos a tener diferencias en los domicilios de las sociedades en temas fiscales y en temas de constitución, vamos a tener muchos problemas con la autoridad. Y la verdad es que es muy difícil hacer la corrección de este lado. Ante el SAT es muchísimo más simple porque a ellos les interesa tener actualizada y muy puntual el domicilio fiscal, pero este trámite, por ser un poco más burocrático y ante otro tipo de autoridad, generalmente es un poco más
largo. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con el domicilio que estamos ingresando como parte de la sociedad. También tenemos que indicar la duración y la estructura accionaria. Hay que señalar la actividad principal y la forma de administración. Aquí también súper tengan cuidado. Cuando estamos haciendo el señalamiento de la actividad principal, esta actividad tiene que coincidir, o por lo menos tiene que ser una de las que coincidan con el registro que hicimos ante el SAT. Si yo tengo una actividad en el SAT y otra actividad en mi constitución, eso también nos va a poder meter en muchos problemas, sobre todo a la hora de hacer el ejercicio comercial. Y porque el SAT ha generado todo este sistema nuevo en el que tanto las personas que compran como las que venden, así como las que retienen impuestos y etcétera, ya se cargan en la misma plataforma y se encuentran este tipo de diferencias de manera más fácil. Pero además vamos a tener otro mecanismo que nos va a hacer esta presión para realizar la actividad puntual y van a ser nuestros mismos clientes cuando generemos facturas. Entonces, si la constitución legal de la empresa no está alineada en temas de domicilio y en temas de actividades a realizar con las que estamos registrando nuestros temas fiscales ante el SAT, vamos a tener muchos problemas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con las partes que estamos seleccionando, sobre todo porque tanto aquí como en el SAT, o sea, tanto en este sistema electrónico de constitución de sociedades, como en la plataforma del SAT, no podemos poner lo que se nos antoje, pues, o sea, ya existen ciertas categorías y que de alguna forma, pues, están relativamente alineadas unas con otras para que tengamos esta uniformidad en la información. Aún así hay que poner mucha atención porque una palabra puede cambiar muchísimas cosas en este proceso. Después se tendrá que firmar el acta constitutiva o el contrato social, inscribirse en la sociedad del registro público del comercio, inscribir a la sociedad en el registro federal de contribuyentes, es decir, en el SAT, todo lo que ya les venía diciendo, pero recordemos que para hacer esta inscripción, pues puede ser que ya existamos como personas físicas o como personas morales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los alineamientos que hacemos desde el primer registro que hicimos ante el SAT, porque generalmente ya necesitamos tener los RFCs para poder llenar la información y después ya nada más vamos a hacer una inscripción de la sociedad, ¿de acuerdo? Y obtener la firma electrónica del SAS, es decir, de la sociedad de accionistas simplificada. Ahora, ¿dónde se realizan estos trámites? En línea. Hay un módulo único de autorización de denominaciones y el sistema electrónico de constitución de sociedades por acciones simplificada, que era lo que estábamos viendo aquí, en la página de la Secretaría de Economía, y el costo del trámite es totalmente gratuito. Ahora vamos a revisar lo mismo que revisamos del SAS de la sociedad anónima, para que vayamos teniendo claro que generalmente, y van a irlo viendo, los trámites son relativamente los mismos, pero va a haber cositas que van a ser diferencias importantes cuando tomemos las decisiones de las constituciones legales que estamos eligiendo. Recordemos que ahora estamos hablando de la base de los trámites que tenemos que realizar ante la autoridad y precisamente por eso tenemos que partir de aquí, porque la misma autoridad nos va a decir a qué, o sea, en qué tema nos estamos metiendo dependiendo del tipo de sociedad mercantil que estamos eligiendo, ¿de acuerdo? Bueno, la sociedad anónima se va a constituir a partir de 2 socios. Si se acuerdan, en la anterior no necesitábamos tener 2 socios, ¿se acuerdan? Bueno, en esta necesitamos tener por lo menos 2. Y estos van a establecer un monto mínimo del capital social en un contrato social que generalmente piden que esté notariado y que cada uno de ellos va a suscribir por lo menos una acción. Es decir, no puede ser que haya 2 socios y que ni uno de ellos no tenga ninguna acción. Tienen que estar compartidas, por lo menos en una, ¿va?
Este es un tipo de sociedad mercantil en el que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. Es decir, quien aporte más dinero, entonces tendrá mayor responsabilidad, pero también mayor derecho sobre la sociedad. ¿De acuerdo? La sociedad anónima es el ejemplo más claro de las sociedades capitalistas en el mundo empresarial y económico. Precisamente ¿por qué? Porque quien entra con más capital es quien tiene más responsabilidad y tiene también más derechos a todo aquello que se está constituyendo a través de este tipo de sociedades mercantiles. Ahora, dentro de las sociedades anónimas hay tipos de sociedades anónimas. Y en estas va a haber pequeñas diferencias que son importantes considerar para poder identificar si esta se alinea y cuál de estos tipos de sociedades podrían estar o que pudieran ser más adecuados para lo que estamos buscando. Bueno, la primera va a ser la sociedad anónima de capital variable, que esta es la que ustedes generalmente conocen de manera más general, es en las que bajo la constitución en la que la mayoría de las empresas sobre todo arranca y muchas de ellas se mantienen. En este tipo de sociedad, el capital ser variable nos va a dar la pauta de que el capital pueda aumentar o disminuir según las necesidades de la empresa. Es decir, cada socio llegó con sus canicas y esta parte del capital variable me va a permitir que se integren más canicas o que saque canicas. Es decir, el hecho de que podamos tener esta flexibilidad en el volumen del capital va a permitir que en función de las necesidades y de la vida de la empresa podamos tener ciertas estrategias más puntuales y específicas para salvaguardar sobre todo no los patrimonios, sino los activos que se han estado generando sobre esta misma sociedad. Después viene la sociedad anónima bursátil, el SAP, y esta va a tener la posibilidad de comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, esto es para que podamos vender acciones. Después existe también la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, el SAPI. Esta es una figura jurídica adecuada para todas aquellas personas que están buscando un tema de emprendimiento e incluso algunas empresas que son como startups para atraer y recibir aportaciones de capital. O sea, esto me permite, más allá de vender acciones, que puedan inyectarle dinero al capital social. Y el emprendedor o el empresario puede conservar el control de la operación de la empresa y el inversionista va a tener derecho para reconocer el manejo de los recursos sin estar operando en el negocio. O sea, esto me permite que yo pueda invertir en tu empresa sin que yo tenga ningún tipo de responsabilidad de absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero sí me genera derechos para poder tener o de propiedad el valor de lo que yo estoy inyectando en capital, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las, bueno, esos son los tres tipos. ¿Cuáles son las características de una sociedad anónima? Uno, debe tener un mínimo de 2 socios, como ya lo habíamos comentado, y que cada uno de ellos tenga por lo menos una acción. 2, el capital social se va a dividir en acciones. 3, la responsabilidad de los socios o accionistas se va a limitar al pago de sus acciones. 4, es obligatorio reservar el 5% de las utilidades anuales hasta que se llegue al 20% del capital social fijo. Si se dan cuenta, aquí ya no estamos hablando de ingresos como en la primera sociedad que revisamos. Aquí ya estamos hablando de utilidades. Entonces, ya aquí hay que considerar todo este proceso en el que ya estamos identificando cuáles fueron las reales ganancias anuales de la empresa y tenemos que irlas reservando hasta que podamos generar como este colchoncito del 20%. Bueno, los accionistas no van a responder con su patrimonio personal, sino únicamente con el capital que están aportando. Es decir, no tienen esta personalidad solidaria ante la sociedad y ellos son considerados individuos con sus propios patrimonios y este tipo de cosas. Ya no estamos hablando de personas morales, sino de inversionistas y socios. Y son estas personas que van a estar inyectando, pero que no van a adquirir estas responsabilidades con la sociedad, pero que sí van a ser dueños de estas acciones para que puedan seguir inyectando
esta inversión o este capital que permitan las operaciones, pero sin que exista como toda esta obligación. Esto es algo, este tipo de figuras es como de bajo riesgo para los accionistas desde esta perspectiva y nos permite poder inyectar esta lana para que se pueda seguir operando, pero sin que tengamos o asumamos toda esta parte tan jurídica y que pueda, esto promueve muchísimo el tema de los crecimientos y las consolidaciones de las empresas porque existe esta posibilidad de que pueda ser variable el capital social y que se genere este colchoncito con esta intención al final. O sea, como no va a haber patrimonios de respaldo, entonces necesitamos generar reservas, sobre todo para temas en los que estemos en una posición como empresa, en los que tengamos que estar liquidando saldos cuando está, pues, quebrando, ¿no? Sobre todo se hace por eso, para que se puedan pagar las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones así intocables que se tienen que cubrir cuando estamos hablando de una empresa? Uno, todas las obligaciones que tienen que ver con la seguridad social, es decir, con el IMSS, todas las que tienen que ver con el tema tributario o de pago de impuestos, es decir, con el SAT, y todas aquellas que estén relacionadas con deudas o apalancamientos financieros, es decir, créditos, nóminas, etcétera, etcétera. Pero los primeros dos son los que son intocables. El último todavía podría estar un poco más en tema de flexibilidad y aún así, si estamos hablando, por ejemplo, de nómina, como tiene que ver con, no con seguridad social, pero sí con relación laboral, eso es algo que la autoridad a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje va a poner mucha atención para que se dé cumplimiento, sobre todo porque los sueldos y salarios se pagan vencidos. Es decir, ya se ejerció la mano de obra y yo estoy teniendo una promesa de pago. Entonces, la autoridad de alguna forma ahí sí se puede poner un poquito más dura y precisamente para esto se generan estas reservas dentro de las sociedades anónimas. Bueno, las constituciones se tienen que realizar a través o mediante un fedatario público. El capital social mínimo para la Constitución se establece en el contrato social, el cual es presentado por acciones de igual valor y que se confieren a los mismos derechos en función de las acciones. La administración se va a realizar a través de un órgano de mayor jerarquía de la sociedad anónima, que es una asamblea de accionistas y que pueden ser ordinarias y extraordinarias dependiendo de los asuntos que se van a tener que tratar o realizar. Si se acuerdan, en el otro tipo de sociedad, en el de sociedad simplificada, no nos estaban exigiendo esta parte, ¿se acuerdan? O sea, podíamos hacer, de hecho, tener acuerdos hasta incluso en línea y no nos iban a pedir todos estos soportes. En el tema de las SA, sí nos obligan porque estamos hablando de esta, como no estamos asumiendo responsabilidad en función de patrimonio, sí necesitamos considerar a todos los accionistas que tienen derechos por el tema de la inversión. Y al menos debe realizarse una asamblea ordinaria al año. El órgano de administración puede ser unipersonal, es decir, puede haber un administrador único o colegiado, o también podría existir un consejo de administración. La responsabilidad que están adquiriendo los accionistas se encuentra únicamente en la obligación al pago de sus acciones y no responden de ninguna forma personal a las deudas sociales que estén relacionadas con lo que se esté requiriendo desde cualquier punto, demanda o lo que sea, en tema de su patrimonio individual, ¿de acuerdo? Y el fondo de reservas van a ser las utilidades netas en las que se tienen que separar anualmente el 5% para el fondo de reserva hasta que lleguemos al 20%. Y esto con lo que precisamente les explicaba para que tengamos este soporte. Y esto también es algo que le brinda seguridad y confianza a los accionistas, porque evidentemente, a pesar de que existen los activos y el patrimonio tendría que verse reflejado en este capital social fijo del 20%, en el que vamos a estar generando esta acumulación del 5% de las reservas de las utilidades, no importa cuáles sean.
¿Cuáles son los requisitos que necesitamos cumplir? Bueno, uno, que haya por regla general 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción, por lo menos. 2, que se exhiba dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. Que cada socio suscriba por lo menos una acción y tener claridad de los elementos que los socios van a registrar en el acta constitutiva. Ok, con eso estaríamos terminando las sociedades anónimas. Ahora, vamos a entrar a revisar y a hablar de lo que son las sociedades en comandita por acciones. Estas se van a constituir a partir de 2 o más personas, físicas o morales, sin un mínimo de capital. Se van a designar socios comanditados, quienes responden de las obligaciones de la empresa, así como comanditarios, quienes responden solo por sus acciones. O sea, aquí va a haber personas que tengan responsabilidades de cumplimiento, o sea, son solidarios de la sociedad, y algunos que no. ¿Cuáles son las características de esta sociedad de comandita por acciones? Bueno, la Constitución se tiene que establecer mediante el fedatario público desde 2 o más personas, no importa si son físicas o si son morales, y que pueden tener la calidad de socios industriales o capitalistas. El capital social, no existe un mínimo de capital social y va a estar representado por acciones de igual valor y que confieren los mismos derechos. La administración puede ser operada por uno o varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad. Además, va a existir la figura del comisario, y este va a ser aquel que va a vigilar los actos de los administradores. Es decir, va a haber una figura que va a estar haciendo esta supervisión o esta vigilancia de todas las acciones que se estén realizando a través de las personas que se hayan establecido como administradores. ¿Cuáles son las responsabilidades de los accionistas? Bueno, en este tipo de sociedades existen 2 tipos de socios, como ya lo comentamos al inicio, y por lo tanto hay 2 tipos de responsabilidades. Cuando estamos hablando de los socios comanditados, estos van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones de la sociedad. Es decir, si tienen que entregar sus propiedades y todos sus activos en general, ellos están haciéndose responsables de todas aquellas deudas, impuestos, pagos que se estén ejecutando, realizando frente a la sociedad. Y los socios comanditarios van a responder de manera limitada, únicamente por el pago de sus acciones, es decir, lo que le corresponde en función de lo que están invirtiendo dentro de la sociedad. Los fondos de reserva que se requieren para este tipo de sociedad no están estableciendo un límite de ingresos, pero las utilidades netas se deben separar anualmente, igual el 5% para ir generando este fondo de reserva, como lo habíamos visto en las SA. Aquí no existe un límite como tal de establecer cuál va a ser el ingreso, y entonces si no tuvimos muchos ingresos, pues ese 5% no va a ser tan representativo. Esa es la diferencia, pero el porcentaje va a ser el mismo que en las SAs. Ok, ¿cuáles son los requisitos para que podamos constituirnos de esta forma? Uno, se necesita que existan al menos 2 socios y tener claridad de los elementos que los socios van a registrar en el acta constitutiva. Esto es bien importante porque aquí se van a establecer desde el fedatario, es decir, sí, pues del fedatario, del notario, muchos detalles en función sobre todo de la identidad que van a tener para las responsabilidades futuras que se puedan presentar con la sociedad y hasta dónde van a llegar de manera solidaria. Los elementos de un acta constitutiva, bueno, en el proceso para la creación y la información de los socios se van a sentar, que se asientan en ella, es muy común para la gran mayoría de las sociedades mercantiles mexicanas. Al final de ver todas las sociedades,
vamos a hablar de los elementos muy puntuales que se requieren en un acta constitutiva. Pero en este caso particular va a haber algunas diferencias y por eso las estoy poniendo aquí desde ahorita. Vamos a ver cuáles van a ser los elementos generales, pero en este específicamente vamos a tener puntos que son muy particulares. Entonces aquí los voy a mencionar para que los puedan identificar. Bueno, 1. Hay que solicitar la autorización del uso de la denominación de razón social. Ya lo habíamos platicado ante la Secretaría de Economía. Uno de los interesados, socios, accionistas o el fedatario público puede hacer esta solicitud, que era también de lo que habíamos platicado. Hay que tener mucho cuidado con quién está teniendo los derechos de la DORS. 2. Solicitar los servicios de un fedatario público, quien se va a encargar de crear el acta, dar aviso del uso, inscribir a la sociedad en el registro público del comercio. 3. Acudir ante el SAT con el acta constitutiva y el registro público del comercio para hacer la inscripción de la sociedad en el registro federal de contribuyentes y así obtener la e-firma de la sociedad. Era lo que les decía, necesitamos hacer 2 trámites ante el SAT, uno previo y uno posterior de registro. Ok. La siguiente sociedad es la de comandita simple y esta se va a componer por 2 o más socios sin un mínimo de capital. Se van a designar socios comanditados, quienes responden de las obligaciones de la empresa, y comanditarios, quienes responden solo por sus aportaciones, como en el anterior. La razón social se crea con el nombre o los nombres de uno o más socios comanditarios y las palabras y compañía. La sociedad en comandita simple se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, limitada y solidaria de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente estarán obligados al pago de sus aportaciones. Como se dan cuenta, la figura básica de ambas sociedades, simplemente porque estamos hablando de comandita, es decir, de esta manera subsidiaria, ilimitada y solidaria para responder a las obligaciones de la sociedad mercantil, es básicamente la misma estructura. Ahora, para hacer la constitución se va a realizar mediante fedatario público. La razón social se compone con los nombres de uno o varios comanditados, y en caso de que no figuren todos los nombres, el nombre deberá ser seguido de las palabras y compañía o sus equivalentes. La razón social debe contener en todo momento las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. No existe una cantidad mínima para el capital social y en cuestión de administración, el socio o los socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aún con el carácter de apoderados, ni de administradores, ni de administrador único, ni de responsable, nada. Pero las autorizaciones y la vigilancia que se van a realizar y que se van a ejercer por parte de estos comanditarios van a ser en términos que se establezcan en el contrato social y no se van a poder reputar actos de administración. Es decir, ellos no pueden meter las manos en los manejos. A pesar de que tienen estas participaciones, como no están asumiendo responsabilidades, como lo hemos manejado, que son solidarias, entonces no pueden tener participación dentro de los procesos administrativos. Lo único que pueden hacer es solicitar, más bien, no solicitar, lo único que pueden hacer es realizar autorizaciones y vigilancias, pero no pueden decidir, no pueden realizar tomas de decisiones, vamos a decirlo así. Ok. ¿Qué responsabilidades tienen los accionistas? Bueno, los comanditados van a responder, como ya lo mencionamos, de manera subsidiaria, limitada y solidaria a todas las obligaciones sociales de la sociedad. Y los comanditarios, sí, únicamente están obligados al pago de sus aportaciones por la cuestión de las acciones. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos cumplir para poder no consolidarnos, sino para poder ejercer este tipo de sociedades mercantiles? Bueno, hay que expresar la identidad de los socios comanditarios
y tener claridad de los elementos de los socios que los socios van a registrar en el acta constitutiva. Esto es bien importante porque aquí se puede establecer desde el contrato social, todos van a ser responsables, pero se puede establecer incluso el orden de cómo se van a ser responsables, es decir, quién será el primero que va a tener esa responsabilidad y si él no puede, pues el que sigue, el que sigue, el que sigue. Todos van a estar bajo la misma responsabilidad, pero en los contratos que se establezcan, donde estamos hablando de acciones, de responsabilidades, de obligaciones, pero también de derechos y de jerarquías y de muchas cosas, tienen que ser muy puntuales en estos contratos. Los elementos de un acta constitutiva van a ser, como ya habíamos mencionado, estas creaciones y donde va a aparecer esta información de los socios y donde van a sentar en ella lo que va a ser común para la gran mayoría de las sociedades mercantiles, como lo habíamos comentado. Y en este caso vamos a tener la misma base en las actas constitutivas cuando estamos hablando de comanditas, que es lo que estábamos viendo en el anterior. Y recordamos, ¿no? Aquí el primer paso pues, siempre va a ser igualito, que va a ser el tema de la DORS y el tema de hacer esta solicitud a través del módulo único de autorizaciones o del MUA. Y bueno, hay que solicitar los servicios de un notario, un fedatario público, quien se va a encargar de, una, crear el acta constitutiva, dos, dar aviso de uso y tres, inscribir a la sociedad en el régimen público, en el registro público del comercio. Y ya una vez con todo esto, se tiene que acudir al SAT. Exactamente lo mismo, porque como les decía, la estructura de base es la misma para las comanditas. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que son las sociedades cooperativas. Estas se van a constituir a partir de por lo menos 5 socios. Todos ellos tienen que ser personas físicas, a partir de intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Existen 3 categorías para las sociedades cooperativas. Son las de consumo, las de producción y las de ahorro y préstamo. Es decir, ya nos está limitando la autoridad a los temas de actividad. ¿Okay? Bueno, esta es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Su propósito va a ser satisfacer necesidades individuales y colectivas realizando actividades económicas que van a ser de producción, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Las categorías se van a agrupar de la siguiente manera, como ya mencionamos, de consumo, de producción y de ahorro y préstamo. Las que van a ser de consumo van a tener la particularidad de que sus miembros se asocian para obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares y sus actividades de producción particulares o individuales. Otra categoría es la de producción, en donde los miembros se van a asociar para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción que se realice. Y las que son de ahorro y préstamo, y que estas se van a constituir y organizar conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Su objetivo es realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios y formar parte de un sistema financiero mexicano con el carácter de ser integrantes del sector social sin ánimos especulativos. Es decir, van a tener este derecho de ser reconocidos y poder generar estas participaciones en los sistemas financieros mexicanos. ¿Cómo se hacen estas constituciones? Bueno, como ya lo hemos comentado, mediante los fedatarios públicos y a través de la inscripción de sus estatutos sociales ante un juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, es decir, si ya pues los agropecuarios, pues con los agrícolas, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se da mucho en este sector y por eso, sobre todo en tema de ejidos, y por eso ahí de repente hay manejos distintos de este tipo de sociedades, ¿ok? Más que manejos distintos, bueno, como la razón es otra, que no precisamente es generar utilidades,
pues estas líneas nos van a permitir que podamos tener otro tipo de beneficios, pero el problema es que muchos de ellos, como están constituidos desde esta visión cooperativa y están buscando generar este tema de ingresos, pues ahí es donde choca muchísimo. Por eso hay que tener mucho cuidado bajo qué tipo de constitución de sociedad mercantil estamos alineados. Pero bueno, también puede ser lo que les decía a través de un juez de distrito o de la primera instancia que le pertenezca al foro común, presidente municipal, secretarios, delegados municipales o titulares de los órganos políticos, administrativos de, en este caso, la Ciudad de México o del lugar donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. Los capitales sociales se van a integrar por certificados de aportación que pueden hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo, y todo esto se tiene que establecer en documentos oficiales y o contratos. Los certificados son nominativos, indivisibles y de igual valor y deben actualizarse anualmente. La administración pues va a correr a cargo de una asamblea general o de un consejo de administración. Estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de eso, deberían contar con los anteriores y deberían tener al menos uno de los siguientes órganos. O sea, además de la asamblea y un consejo de administración, deberían tener un comité de crédito o su equivalente, un comité de riesgos, un director o gerente general o un auditor interno. Ahí es donde se empiezan a complicar las cosas porque empezamos a hacer este tema de cooperación en el que estamos hablando de un tema comunitario, ¿ok? Bueno, la responsabilidad de los accionistas va a ser limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportaciones que se hubieran suscrito. Van a ser suplementadas cuando los socios respondan a la prórrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Y el fondo de reserva se va a constituir por el 10 al 20% de los rendimientos, no de las utilidades, de los rendimientos que se obtengan las sociedades cooperativas en cada uno de los ejercicios fiscales, puntualmente. Los requisitos es que necesitamos tener por lo menos 5 socios, es decir, 5 personas físicas, y los pasos para poder realizar estos procesos son: 1, definir el tipo de cooperativa. 2, integrar a los miembros de la cooperativa, que hacemos que tiene que ser por lo menos 5. Para las sociedades de consumidores o productores se requiere un mínimo de 5 personas. Para las de ahorro y préstamos se necesitan por lo menos 25. Después hay que determinar los derechos de los cooperativistas, es decir, de todos aquellos involucrados en este tipo de sociedades. Se va a reconocer un voto por cada socio, independientemente de las aportaciones que hayan realizado. Y la ley exige que haya igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, sin importar cuál haya sido el valor o la situación, bien, dinero o lo que hayan aportado dentro de este tipo de sociedades cooperativas. Se tiene que constituir la Asamblea General, que va a ser precisamente el órgano supremo donde todos los asuntos importantes de la sociedad se van a discutir y se van a votar. Y en ella se van a decidir los acuerdos que obligan a todos los socios, la ley y sus reglamentos. Y después van a elegir a los miembros del Consejo de Administración. Que es el órgano ejecutivo, es designado por la Asamblea General de acuerdo a sus bases constitutivas y la forma en la que quieran establecer su estructura interna, sobre todo para realizar actividades y operar. Después se va a designar un Consejo de Administración. Debe estar compuesto por lo menos por un presidente, un secretario y un vocal. Si la sociedad se compone por menos de 10 miembros, solo es necesario nombrar a un administrador. Para las sociedades que son de ahorro y préstamo, el Consejo Administrativo no tendrá menos de 5 miembros ni más de 15. Después, como punto 7, vamos a escoger a los miembros del Consejo de Vigilancia, que va a ser el encargado de cuidar y proteger a la cooperativa
de sus propios administradores. Es decir, tienen esta imagen, esta figura en la que vamos a estar haciendo como revisiones, como auditorías, como rendición de cuentas, vamos a decirlo así. Y que va a estar integrado por un número impar de miembros, no mayor de 5, un presidente, un secretario y vocales. Después se van a crear las comisiones de ley y estas van a estar pensadas para las sociedades de ahorro y préstamo. Y se trata de la comisión de crédito o un equivalente que se encargue de analizar y autorizar los créditos, y la comisión de riesgos que controla los efectos sobre los excedentes y el valor del capital social de la cooperativa. Que esto ya es un ejercicio un poco más administrativo, porque ellos van a tener una chamba o un trabajo muy específico que va a estar en función de poder mantener como una cierta proyección o que se esté garantizando cierta estabilidad, más allá de una vigilancia, o sea, que haya estas personas especializadas de alguna forma que van a poder mostrar o que van a poder proponer estas líneas tanto de riesgo como de temas de créditos para que puedan ser aplicadas, sobre todo por el tema de los endeudamientos para poder operar lo que se esté realizando. Después se tiene que solicitar una autorización de uso de denominación social, que es la DORS, como ya habíamos platicado, que esto ya saben cómo se puede realizar. Se acude a formalizar la constitución ante un fedatario público, ante un juez de distrito, ante un juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, un presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativo de la Ciudad de México o del lugar donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. Si se constituye mediante notario, se tendrá la obligación de crear un acta constitutiva, dar aviso de uso y hacer la inscripción de la sociedad ante el Registro Público del Comercio. ¿Por qué solamente se hace si lo estamos haciendo a través de un notario? Porque si se dan cuenta, todas las demás figuras son autoridades, son autoridades públicas, pues, o sea, ya pertenecen a la estructura gubernamental. Entonces, ellos ya están siendo notificados a través de la realización de esta formalización de la constitución de este tipo de sociedades cooperativas. Entonces, ellos mismos ya se están dando por notificados, pero si lo estamos haciendo a través de un fedatario, pues entonces es un particular que tiene la obligación de notificar a la autoridad, ¿ok? Después se va a acudir al Servicio de Administración Tributaria con esta acta constitutiva o el acta que nos haya entregado la autoridad que ya hemos comentado, y el Registro Público del Comercio para inscribir la sociedad nuevamente ante el SAT y obtener la e-firma de la sociedad. ¿Ok? A pesar de que el trámite es muchísimo más grande y que no está pensado precisamente para el tema de generar ingresos desde la perspectiva empresarial, lo que sí la forma en la que está pensada es para que se pueda hacer cooperativa en cuestión de el derecho que tenemos sobre las propiedades privadas y que podamos compartirlo desde una perspectiva común para que podamos tener beneficios dentro de esta misma cooperativa. Es decir, que lo que estemos aportando sea en beneficio de nosotros mismos y no necesariamente esté siendo reflejado en un tema de dinero, en un tema de ingresos, sino está más bien pensado para un tema de autosustentabilidad, ¿de acuerdo? Sí de crecimiento y sí de desarrollo, sobre todo para generar o pensado en temas económicos del crecimiento de la producción y en este caso macroeconómico del PIB, pero no necesariamente, por eso no tiene estas restricciones tan puntuales en función de que si los ingresos, de que cuánto vendiste, de que qué porcentaje de utilidades, porque no se está pensando para esta línea, sino más bien para la autosustentabilidad y la división adecuada e igualitaria entre todas las personas que lo integran. Y por eso lo que les decía, existen estos temas problemáticos, sobre todo en temas de ejidos y este tipo de situaciones, porque
existen constituciones para poder hacer uso de tierras, por ejemplo, o uso de recursos, o por ejemplo, hay algunos lugares ecoturísticos que están siendo administrados por este tipo de sociedades cooperativas y que en los que están involucradas muchas personas y que los temas de ya el ejercicio de las operaciones como tal, lejos de lo que se está ganando a través de estas actividades mercantiles, pues sean para el beneficio de la misma comunidad o de la misma cooperativa, pero sin que haya este tema de responsabilidades individuales. Y ahí es donde de repente ponerse de acuerdo entre más personas, pues empieza a poner más complicado, en especial porque pues las personas no son para siempre y este tipo de cosas pues van generando derechos sobre temas hereditarios y de repente ahí es donde empieza a haber muchos problemas, pero la intención de que haya tantos organismos de vigilancia, consejos, asambleas, es precisamente para poder tener estos medios a través de los cuales vamos a poder reordenarnos, pero además estar continuamente poniéndonos de acuerdo y de manera obligatoria desde diferentes perspectivas, desde la vigilancia hasta la especialidad. Ok, con eso terminaríamos ese tipo de sociedades y iniciaríamos con las que son sociedades en nombre colectivo. Bueno, en este tipo de sociedad va a haber socios capitalistas y socios industriales. Los capitalistas son aquellos que van a aportar puntualmente el capital, mientras que los socios industriales van a contribuir con su trabajo y reciben un sueldo. La sociedad en nombre colectivo es aquella en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario a las obligaciones sociales que le corresponden pues, a esta organización. Es decir, los beneficios y las responsabilidades son para todos los socios. Este tipo de sociedad mercantil presenta estas dos particularidades. Debe haber accionistas capitalistas y socios industriales obligatoriamente, ¿no? Como ya lo dijimos, unos van a aportar capital y otros van a aportar trabajo y van a recibir un sueldo. La razón social debe formarse con el nombre de uno o más socios, como lo habíamos visto en una de las comanditas, ¿se acuerdan? Ok. Bueno, la Constitución se establece mediante un fedatario público desde dos o más personas físicas o morales y que pueden tener la calidad de socios industriales o de socios capitalistas. La condición de socio es intransferible sin el consentimiento de los demás socios. El capital social no existe en un tema mínimo y puede ser a partir de $1. La administración puede ser operada por uno o varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad, y además existe la figura del interventor, que va a ser aquel que va a vigilar los actos de los administradores. La responsabilidad de los accionistas se va a ejecutar a través de sus bienes e incluso de su patrimonio, porque acuérdense que aquí somos todos solidarios. Los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario a las obligaciones de su acuerdo colectivo. Y no existe un límite de ingresos para el fondo de reserva, pero las utilidades netas se deben separar anualmente el 5% para ir generando este fondo de reserva, como en algunas otras que ya hemos visto. En cuanto a los requisitos, se necesita que existan al menos 2 socios y tener claridad de los elementos que los socios van a registrar en el acta constitutiva. Los elementos de un acta constitutiva, como ya hemos estado revisando, son para las sociedades mercantiles y aquí les vuelvo a poner los pasos que se requieren para poder hacerlo a través de, uno, pues la autorización de la denominación social, después hacer el trámite ante la MUA, el fedatario tiene que encargarse de todo aquello que le corresponde a la creación, el aviso y la inscripción ante el Registro Público del Comercio, como en todas las hemos visto, para después, entonces ahora sí, acudir nuevamente al SAT y que a través de esta acta constitutiva y este Registro Público del Comercio podamos inscribirnos y nos otorguen nuestra firma como sociedad. Y la última es la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno,
Esta se va a constituir a partir de 2 y hasta 50 socios, quienes van a aportar un capital inicial mínimo de 3,000. Los socios responden a las obligaciones de la empresa únicamente hasta el monto de lo que hayan aportado. Es decir, aquí nuevamente es proporcional. La sociedad de responsabilidad limitada es aquella donde los socios solo van a responder al pago de sus aportaciones sin tener que comprometer su patrimonio personal. Por lo tanto, este acuerdo colectivo corresponde a los bienes de la empresa, es decir, a todos los activos y el patrimonio que se está integrando, porque es la única responsabilidad que se tiene. La constitución se realiza mediante notario público. Esta sociedad puede tener hasta un máximo de 50 socios con el objetivo de que se conozcan entre ellos y se establezca un vínculo de confianza al interior de la empresa. El capital social mínimo es de 3,000 pesos por cada uno, como ya lo mencionamos. Es necesario y obligatorio que los socios hagan una aportación inicial, cuyo monto debe asentarse en los estatutos del acta constitutiva, es decir, con cuánta lana están entrando. Cada socio debe aportar inicialmente al menos el 50% de su participación total cuando van a iniciar. La administración de este tipo de sociedades puede ser operada por un gerente o varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad. Estos responsables de la empresa serán designados por una junta de socios, ya sea de manera temporal o indeterminada. La responsabilidad de los accionistas, perdón, la responsabilidad de los socios frente a terceros es únicamente hasta el monto de sus aportaciones dentro de la sociedad, como ya lo habíamos comentado, y precisamente por eso se llama de responsabilidad limitada. ¿A qué? A lo que yo aporté. En caso de que se incurra en deudas, los socios solo deberán responder en proporción a sus aportaciones. No existe un límite de ingresos para el fondo de reserva, pero como en algunas de las anteriores, se tiene que separar el 5% anualmente de las utilidades para poder ir generando este fondo de reserva que va a permitir que se hagan frente a pues, los temas básicamente de deuda, ¿no? Como lo hemos venido viendo. Se necesita que existan al menos 2 socios y máximo 50, y hay que tener claridad de los elementos que los socios van a registrar en el acta constitutiva. Este es, como para todos, súper fundamental, ¿no? Y bueno, lo mismo que ya vimos, cuáles son los elementos de las actas constitutivas, es exactamente lo mismo, se tiene que realizar los mismos pasos, y con esto estaríamos terminando la revisión de todas las sociedades mercantiles bajo las cuales nos podríamos estar constituyendo. Entonces, necesitamos ahora revisar cuáles son los elementos de las actas constitutivas para que podamos tener mayor claridad en cuanto a, qué es lo que tendríamos que estar considerando que deberían tener, desde qué perspectivas y cuáles van a ser las generalidades que debemos considerar, porque va a haber muchas particularidades en función de cómo nos vamos a constituir y bajo qué tipo de sociedad, pero esto lo vamos a revisar en la siguiente sesión.